Bueno, ahora que ya vimos la estructura de repetición while y ya vimos cómo se usan las listas, ahora vamos a ver la estructura de repetición for en Python. En Python, para utilizar la estructura de repetición for, debemos usar forzosamente un arreglo por el cual la estructura repetirá el bucle por cada elemento del arreglo. Revisemos el código línea a línea. El código se encuentra en la descripción. En la línea 10 creamos una lista de números del 0 al 9 manualmente. En la línea 17 declaramos la estructura for. Primero creamos la variable número, que funcionará para almacenar el número que le corresponda en cada bucle. Y después usamos la palabra reservada in, que obtiene el número correspondiente y lo almacena en la variable número. Y por último, colocamos el arreglo números, del cual se extrae el número correspondiente. En la línea 20 vemos un ejemplo de cómo podemos usar la variable número, que en este caso solo usamos la función print para imprimir la variable número. La variable número solamente existe dentro del bucle y puede usarse en cualquier momento dentro del bucle. Sin embargo, si le asignamos un nuevo valor a la variable número, eso no hará que cambien los valores del arreglo, solo cambiará los valores de la variable número. Y podemos ver que esto es así en la línea 22, donde imprimimos otra vez el arreglo completo de números, que vemos que sus valores no se modificaron a 2, sino que se quedaron con el mismo valor del 0 al 9. En la línea 26 de ejemplo creamos un arreglo de seres elementales, porque sí, porque podemos, para poner a prueba el uso de la sentencia continuo. Si el elemental es un duende en la línea 29, entonces se usará la palabra reservada continuo en la línea 32 y se saltará hasta el siguiente bucle, por lo que no va a usar la función print para imprimir el nombre de ese elemental, en este caso duende. Va a imprimir todos excepto duende. Ahora en el bucle for de la línea 36 vamos a ver el ejemplo del uso de la sentencia break. Esta sentencia lo que hace es que cuando se encuentra se termina por completo todos los bucles de la estructura for. Entonces vemos que en la línea 38, si se encuentra con el elemental elfo, se terminará la estructura for con el uso de la palabra reservada break, que es en la línea 41. En la estructura for de la línea 46 vamos a ver el ejemplo de la función range o range para evitar crear una lista de números manualmente haciendo una lista, pues. Entonces lo que hacemos es que usamos range, que le mandamos como argumentos el número de dónde a dónde va a ir el número. En este caso, si le mandamos 10, va a ser del 0 al 9 sin contar el 10. En la estructura for de la línea 50 vemos ahora otra vez el uso de la función range, pero en este caso ponemos primero un 2, después una coma y después un 7. Esto quiere decir que va a imprimir números del 2 al 6 sin contar el 7. Y en la estructura for de la línea 54 vemos un ejemplo de cómo usar range con tres argumentos. El primer argumento es el 3, que es donde va a empezar el conteo. Después ponemos 31 porque queremos que cuente el 30. Y como el 31 no lo va a contar, pues entonces ponemos 31. Y por último ponemos de cuánto van a ir los saltos entre cada uno. O sea, va a ser para números del 3 al 30, de 3 en 3. También podemos usar fors anidados, así es como se usa en las matrices. En las matrices son arreglos bidimensionales, o sea, arreglos que contienen arreglos, y entonces ahí tenemos que utilizar fors anidados. Y aquí vemos un ejemplo sencillo de cómo crear una tabla de multiplicar del 0 al 4. Lo que primero hacemos es creamos una lista de números que va del 0 al 4, que es el for que está más al extremo, usando y número, y después dentro de ese for ponemos otro for que usamos j número, que va del rango del 0 al 10, pero ponemos 11 porque el 11 no lo cuenta. Y entonces ahí va a ir primero tomando y número, que va a ser 0, y después va a ser el primero de j número, que va a ser 0, y va a terminar ese bucle del j número y se va a ir al siguiente número, pero solamente de j número, que va a ser 1.
pero i número va a seguir teniendo cero. Entonces ya después va a ser 0 por 1 y así se va a continuar hasta que termine todos los de j, y entonces cuando termina todos los de j se brinca al siguiente de i número, que sería con 1, y así sucesivamente hasta que terminan los dos fors. Y eso sería todo. Si te ha gustado, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos.